Muy buenas tardes, antofagastinas y antofagastinos de corazón. Un saludo cordial de parte de Caminantes del Desierto, una agrupación encargada del patrimonio local y regional, no solamente desde el punto de vista de su flora, de su fauna, de todo aquello que guarda relación con todo aquello que nos identifica, que nos hace ser tan especiales dentro del contexto nacional. Este año 2016 quisimos abrir nuestra temporada de proyectos con este proyecto tan especial que se llama Antofagasta, los años olvidados de su historia, 1866-1878. Quisimos remarcar hechos históricos, quisimos remarcar a personajes muy especiales de nuestra historia, fundamentalmente a nuestros primeros pioneros. Congregamos a 4 personajes para mostrárselos a ustedes: a Juan López Alfaro, José Santos Osa, los hermanos Caravantes y José Díaz Gana. Y esta historia es la que queremos pasar a contarles. ¿Nos acompañan? Es una hora para reconocer y conocer lo que fue los inicios de nuestra querida Antofagasta. Bienvenidos. ¿Quién fue Juan López? Se necesitaron casi 150 años y el esfuerzo de personas no abocadas directamente a la historia para tener un vestigio más de nuestro primer habitante. Saber que su segundo apellido era Alfaro. Completar el nombre de este pionero, Juan López Alfaro. ¿Quién fue de igual manera José Santos Osa? La historia guarda más referencias con respecto a este personaje, con respecto a Caravantes, que llegaron de manera simultánea con José Santos Osa, ellos a explotar los yacimientos de cobre de Coloso. En cierta medida es casi anónimo. Y por supuesto posterior, aunque ya establecido en la región, de José Díaz Gana, aquel mismo, de la plata de caracoles, de la silla de caracoles. De hecho, quisiéramos que nos acompañaran a conocer un poco más de la historia de nuestra Antofagasta con nuestro historiador, don Héctor Artigas. Adelante, acompáñanos. Nos gustaría que nos contara sobre Antofagasta, pero cuando se llamaba La Chimba, o tal vez Peñón Blanco o Peña Blanca, de aquel momento cuando recién se estaba pensando un atisbo de ciudad. Bueno, como tú lo señalas, es una Antofagasta, un villorrio. Es un poblado aún todavía muy precario en todos los sentidos. La iluminación en principio se hacían con fogata, a vela. No había iluminación pública, no habían baños domiciliarios. ¿Puro balde? ¿A puro balde? A balde, por el principio, o ir más allá de la explanada, detrás de alguna roca, de alguna peña, irse a bañar en el mar, porque todavía no había agua acá. Y hacer toda la necesidad en el mar también. En el mar, precisamente, ocupar el agua para beber, porque para bañarse precisamente tenían el agua salada. Eso también le da una condición especial al cuerpo. Efectivamente, los primeros habitantes de Antofagasta tuvieron y se adaptaron a esas condiciones. Acá lo hemos conversado, todavía no habían principios ni de urbanismo ni de urbanidad. Cada uno de las personas que vivían acá se establecían con ciertas coordenadas y reglas muy, muy sencillas. Levantaban una carpa, unas cuantas calaminas y unos cuantos techos, a veces con madera, con tabique, y se construían
algo que parecía a una casa. Para muchos, el 14 de febrero es el día de la fundación de Antofagasta. Para unos pocos, es el día de la ocupación de nuestra ciudad. Pero todos concordamos en algo, en un hecho que se estableció probablemente a perpetuidad. Nuestra historia no comienza el 14 de febrero. Y cuando se estableció esa fecha, la fecha de nuestro cumpleaños, ese día, los forjadores de Antofagasta, gente como usted, como yo, trabajadores, visionarios, gente de esfuerzo, pasaron al olvido. Ese día nos borraron parte importante de nuestra historia. Se encuentra reunido el Consejo en este minuto, en el cual están tomando la decisión de establecer el Día de Antofagasta. Se escucha cambiar las fechas que recuerdan el poblamiento y la fundación de la municipalidad a dejarlo al 14 de febrero de 1879 como la fecha que aúne a todos los antofagastinos. Se encuentra Juan de Dios Carmona, de hecho, varios escritores, entre ellos Andrés Sabela, incluso don José Papit Datnitz. Algunos dicen que no se puede sobreponer a la historia el corazón, pero está ganando en este minuto el corazón. Vamos a quedarnos un rato y vamos a saber qué es lo que sucede. Los invitamos. Adelante. El día 3 de febrero de 1948, en el Salón de Honor de la antigua Municipalidad de Antofagasta, estaba colmada de asistentes, entre estos, los intelectuales más distinguidos de nuestra ciudad, Andrés Sabela y Mario Bahamonde, los historiadores Isaac Arce y Enrique Agullo. También se encontraban las autoridades oficiales del momento, el intendente Manuel Pino, el obispo Hernán Frías y el general Silvestre Urízar. De igual manera, se podían distinguir la figura de José Papit Datnitz, quien era el presidente del Centro para el Progreso, que, aunque no tenía ningún cargo oficial, era un personaje respetado y querido por la comunidad. En el centro de la testera, el alcalde de la ciudad, el joven abogado Juan de Dios Carmona Peralta. El tema a resolver: nuestra ciudad no contaba con una fecha que le permitiera celebrar el aniversario de su fundación. Por tanto, se tornaba necesario crear un hito que fuera capaz de formar un sentimiento localista, porque sus habitantes carecen del espíritu de lucha. Se trata de crear amor por esta zona y mayor preocupación de cada uno de sus habitantes por sus problemas. Carmona pensaba que señalando una fecha de aniversario se crearía un sentimiento de identidad. El hombre enraíza en su tierra. En febrero de 1948, la ciudad vivía angustiada. El agua se repartía a gotas y la energía eléctrica amenazaba terminar su potencia. Tampoco había suficientes alimentos. Las mamitas adquirían leche para sus hijos en las farmacias, previa presentación de receta médica. El pan nuestro de cada día se vendía en forma restringida, cuando había harina. Por eso, el Centro para el Progreso había liderado al pueblo para reivindicar la necesidad de una mayor atención por el poder central. En lo político, el presidente Gabriel González Videla promulgó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que excluye de sus derechos ciudadanos a los militantes comunistas. Aplicada esta ley en la municipalidad, la mayoría de sus regidores fueron desterrados a Pisagua. En esas circunstancias, asumió como alcalde el regidor Juan de Dios Carmona, hombre de prestigio y muy respetado por la ciudadanía. La propuesta de Carmona era fijar el día 14 de febrero como el Día de Antofagasta. La fecha ignoraba los 13 años de vida del pueblo llamado La Chimba o Peña Blanca. Lo cierto es que nadie podía afirmar cuál era la fecha de nacimiento de Antofagasta, mientras que el 14 de febrero recordaba la ocupación e inicio de la guerra, reivindicando así la soberanía chilena. No hubo un solo tiro, nadie cayó muerto, no hubo un campo de batalla. En el momento en que el alcalde expresó su propuesta, la asamblea
se dividió. La mayoría aprobaba la proposición, mientras una minoría la rechazaba. El obispo y los historiadores Agullo y Arce rechazaron la propuesta. La discusión se tornó acalorada hasta que Mario Mahamonde dio el argumento de fondo, la verdadera tesis que sostenía el alcalde y sus seguidores. Tenemos tradición y toda ella debe estar más ligada al corazón que a los archivos. El trío opositor recalcó que se estaba fijando un hecho bélico que nada tenía que ver con la fundación de Antofagasta. Era revivir un acontecimiento no grato para el Perú y para Bolivia, y que nada contribuía a la amistad y la unidad de los pueblos americanos. Los argumentos contrarios fueron en vano. El apoyo del general Urizar de Papich y los escritores Sabela y Mahamonde pesó más que los argumentos de los historiadores. Terminada la reunión, el alcalde llevaba en sus manos la aprobación de su propuesta. Comenzaba a preparar el primer aniversario de la ciudad. En honor a la historia, nuestra ciudad o proyecto de ciudad nace 13 años antes de la fecha que celebramos actualmente, el 14 de febrero. Tal vez el mes y el día no estén del todo claros, pero sí se tiene certeza, según los investigadores de la historia regional, que en noviembre de 1866, un hombre de piel curtida por el sol y el mar arribó a las costas desiertas de la ciudad de Antofagasta, en su bote, el Halcón. Específicamente, aquí, en donde actualmente se levanta el reconocido Hotel Antofagasta. Fueron en los meses de septiembre y octubre en donde estos espacios de naturaleza antofagastina vieron emerger a un personaje que consideramos el primer habitante de Antofagasta. Nos referimos a Juan López Alfaro. En sus viajes que él iba haciendo a cada una de las quebradas, cada vez ampliando un poco más el rango, podemos decir que muy cercano se encontraba uno de sus yacimientos, de los 3 que logró tener, y en donde pudo o alcanzó a tener 300 trabajadores. Bueno, vamos a conocer entonces la vida de Juan López Alfaro, el mal llamado Chango López. Hemos de decir, de acuerdo a la historia, que Juan López exploró estos lugares varias veces y en todas ellas inició sus exploraciones desde allí. Cabo Jara, hito que se encuentra al sur de nuestra ciudad, muy cercano a la playa llamada actualmente Escondida. Desde allí, López recorrió la costa, los cerros y las quebradas, de acuerdo a lo que posibilitaban sus recursos, en busca del mineral que lo hiciera rico de la noche a la mañana. Nos encontramos en un espacio histórico, aquí en las arenas de un pequeño balneario llamado Hotel Antofagasta. Y en este lugar fue donde llegó en primera instancia nuestro personaje, nuestro primer habitante, Juan López Alfaro. Fue por allá por 1866, cuando ya se abrieron las fronteras, se acabó ese conflicto con Bolivia y permitió que estos pioneros antofagastinos pudiesen asentarse en las costas de Antofagasta. Un poco más al norte, Juan López estableció su patio de beneficio de metales y de hecho, algo que podemos definir como la primera casa en nuestra ciudad, la rancha de Juan López. Cuenta Isaac Arce que utilizó caña de carrizo, velámenes y por supuesto alguna que otra madera para hacer su vivienda. Un detalle que no podemos obviar, que en este lugar Juan López no estaba solo. De hecho, aquí ya estaban establecidos los changos con sus tolderías, también en el sector norte de Antofagasta y para el sector de Quebrada Carrizo, de igual manera. Pero a 150 años del poblamiento, podemos decir que Juan López fue el primer habitante de Peña Blanca, como él le llamó,
Caleta La Chimba, como se llamó posteriormente, y Antofagasta, el nombre actual. Pero acompáñenos un poquito a conocer algo más de este personaje. Adelante. Juan López no era un chango. Juan López no era un pobre y humilde personaje. Minero ni cateador. Era un emprendedor, un hombre que tuvo lo suficiente para poder adquirir y ser propietario. No cualquiera era propietario en esa época. Un empresario. Tenía que saber leer y escribir, tenía que tener un nivel de crédito, de fortuna, para poder acceder a ser ciudadano también, tener deberes y derechos. Por lo tanto, si él era propietario, tenía bien, sabía leer y escribir, él era parte de esta sociedad pura. Juan López, mal llamado el Chango, era oriundo de ningún lugar que se conozca y eterno soñador de riquezas. El descubrimiento y explotación del guano fue su primera opción conocida, pero seguramente también abrigaba otras esperanzas. El Chango conocía las costas como la palma de su mano, trabajó en mejillones sin grandes éxitos, pero sus ojos penetrantes se habían clavado en los cerros de la cordillera de la costa, intentando nuevos descubrimientos. Bueno, don Héctor, continuamos hablando de la historia de nuestra Antofagasta, de esta Antofagasta que nace aproximadamente por 1866. Tiene que haber un hito histórico en el cual hace que todos estos prohombres, estos pioneros lleguen a esta zona. Efectivamente, no solo hay un hito, hay varias cosas que podríamos mencionar como antecedentes para que llegara Juan López a nuestra bahía de la ciudad. Primero, porque efectivamente está la doctrina Melgarejo, la doctrina de la hermandad hispanoamericana que se produce debido a la incursión de la escuadra española en 1866 por las costas del Pacífico, y para hacerse pago de supuestamente ellos, el Imperio Español, de lo que le había significado la pérdida de sus territorios coloniales, y para eso invade las islas Chincha, que eran del Perú, donde era la riqueza peruana, donde se explotaba el guano, que en ese momento era la riqueza de Sudamérica. Y resulta que esa guerra que involucró a los países del Pacífico hizo que Bolivia, que estaba gobernada por el dictador Mayor Melgarejo, firmara con Chile, Ecuador y Perú una alianza de fraternidad, e incluso llegó a establecer que todos los habitantes de América del Sur que quisieran y vinieran al territorio de Bolivia iban a tener los mismos derechos que los bolivianos, y que simplemente las fronteras eran algo matemático, era algo geográfico, que no tenía para cualquier ciudadano nacido en América del Sur. Los que llegaran a su territorio iban a ser iguales en derecho a los que habían nacido en la República de Bolivia. Por lo tanto, esa doctrina que se firma y se establece en este año de 1866, antes que se firme el Tratado de Paz entre Chile y Bolivia, que es en agosto del 66, hace que muchas personas de Latinoamérica empiecen a llegar a el desierto de Atacama, que era la parte que le correspondía a Bolivia. Podían tener todos los derechos, pero no podían acceder a cargos en la legislatura, en el Parlamento, ni en el Poder Judicial, y ni tampoco candidatearse como a los poderes ejecutivos. Pero en su territorio iban a tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano boliviano. Por lo tanto, ya tenemos ese antecedente, que es por alrededor de mayo del 66. Después, esta misma confraternidad, esta idea que hace que los países se unan en contra del invasor español, hace que haya buenas relaciones y se firma ese tratado de agosto del 66. Entonces, podemos decir con exactitud
que Juan López Alfaro, dado este buen clima, donde él puede venir sin temor a instalarse en parte de lo que es el territorio de Bolivia, va a hacer uso de esos dos elementos para instalarse en esta bahía, construir su habitación, crear su empresa y empezar a generar un polo de desarrollo y de habitación en esta bahía que estaba en ese momento despoblada. En 1842, el presidente Manuel Bulnes propuso al Congreso Nacional un proyecto de ley que fijaba el límite norte del territorio nacional en el paralelo 23. En el mensaje dio cuenta que juzgó necesario mandar una comisión exploradora a examinar el litoral comprendido entre el puerto de Coquimbo y el Morro de Mejillones, con el fin de descubrir si en el territorio de la República existían algunas guaneras cuyo beneficio pudiera proporcionar un ramo nuevo de ingreso a la hacienda pública. El Congreso Nacional aprobó la ley que fijó el límite norte del país en el paralelo 23. El 30 de enero de 1843, el embajador boliviano en Santiago reclamó oficialmente, solicitando la derogación de la ley. Desde entonces, surgieron las dificultades entre ambos países y las cancillerías trabajaron afanosamente buscando una solución. Sin embargo, en determinados momentos, la tensión llegó a su grado máximo, tanto que en junio de 1853, el Congreso boliviano autorizó al gobierno a declararle la guerra a Chile, si no se retiraba del territorio en disputa. La presencia agresiva de España en Perú y la posterior declaración de guerra motivó la solidaridad de Chile con el país atacado y permitió la firma del Tratado de 1866 con Bolivia, que estableció el retiro del límite nacional hacia el paralelo 24. Los territorios comprendidos entre el paralelo 23 y el 25 conformaron un condominio con el reparto igualitario de los impuestos aduaneros recaudados en esa zona. Volviendo a nuestra ciudad, la choza familiar de Juan López fue la primera vivienda levantada en la planicie costera de la ciudad, aproximadamente donde se encuentra actualmente el museo. La explotación del cobre iniciada por él daba la posibilidad para un asentamiento permanente de él y su familia. Mientras López se establecía en la costa, otro hecho ocurría al interior. Traspasando la cordillera costera, en un lugar denominado Salar del Carmen, una expedición formada por José Santos Osa y su hijo Alfredo encontraban un yacimiento de caliche. Ambos eventos se sitúan en noviembre de 1866 y constituyen los dos grandes pilares que dieron origen al nacimiento del poblado de Peñón Blanco, Peña Blanca o La Chimba. La actividad minera fue un incentivo para atraer a numerosos trabajadores que lentamente se fueron instalando en la planicie costera. Comienza así la época del asentamiento humano y poblamiento de la futura ciudad. De manera que el aventurero Juan López y el empresario José Santos Osa, a quienes corresponde el honor de haber asentado las bases en la formación de la ciudad de Antofagasta en noviembre de 1866. Juan López desapareció. La historia recuerda retazos de su existencia, que fue muy precaria. Ahora bien, ¿dónde se le ubica después de haber construido su vivienda? ¿Dónde terminó su vida? ¿Dónde descansan sus restos? Son preguntas que hasta ahora no tienen respuesta. En cambio, José Santos Osa siguió adelante con sus proyectos y la industria del salitre que él organizó fue consolidándose. El nacimiento de una actividad salitrera al sur de Tarapacá despertó el interés de los trabajadores que dirigieron sus pasos a estas tierras. De igual modo, mediante el sistema de enganche, la empresa fue reclutando operarios para la faena. Con este elemento humano se fue poblando nuestra ciudad. ¿Qué cosa establece su negocio? La compañía salitre de Antofagasta y la compañía se deshace de ello. Se la vende a los ingleses, no sé si lo llamaban en forma de sociedad o simplemente vendió toda su inversión. Ya sería importante en todo caso, de hecho, porque lo que fue de un hombre después pasa a ser de extranjeros y este hombre se entiende totalmente.
O sea, en tan poco tiempo se hizo millonario y se fue de la región. Realmente necesitaba capitales frescos porque no podía solventar totalmente lo que era la producción, la construcción, la habilitación y la exportación de salitre. Era una planta enorme, eran costos muy altos. Y quienes estaban ya en la costa del Pacífico mucho antes en Antofagasta era Tarapacá, y ahí estaban los capitales. Desde 1830 estaban los grandes capitalistas industriales, y ahí aparece los HIP, ¿cierto? Y en Chile él conoce a los Edward, y Edward lo va a apoyar y va a fraccionar y va a crear la empresa, primero con HIP, luego con los Edward, también está Puelma, y después se desliga en cierta manera y vende gran parte de sus acciones para la compañía definitivamente, que era la compañía chilena británica, que se transformó en 1872 en la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta, que mayoritariamente estaba a manos de la Melbourne y Clark, que era una compañía que representaba los intereses de la casa Yin. Por lo tanto, OSA poco a poco va, ese 60% que tenía lo va a ir vendiendo para seguir en esa aventura, porque yo creo que es bueno recordar que José Santos Sosa Vega tiene la misma espíritu aventurero que tuvo Juan López. Él no descubre algo, se queda y después tiene otra frontera, otro desafío y tiene que seguir más allá. Y en ese desafío después él quiere ir a conquistar, digamos, llegar a conquistar el Pacífico, llegar a las islas allá de mar afuera, y en esa aventura va a perder el último desafío de su vida, que lo va a llevar a la muerte. En menos de 2 años, los chilenos establecidos en esta tierra prosperaron, y esto hace que Antofagasta adquiera otras características. Eso nos lleva a preguntar, ¿nuestra ciudad tiene alguna fecha de fundación? ¿Antofagasta se llegó a fundar alguna vez con características de ciudad? Antofagasta lleva su nombre porque tiene que ver con una aldea que está en la puna de Atacama, y es el presidente en ese momento, gobernante de Bolivia, Mariano Melgarejo, que dado que él tiene afectos con ese lugar, y cuando hay que poner un nombre ya definitivo a esta ya populosa localidad del borde costero del Pacífico, decide poner Antofagasta a este sector y Antofagasta del mar. Ahora no es la Antofagasta de la sierra, sino que ahora es la Antofagasta del Pacífico. Y de esta manera tenemos hasta el día de hoy nuestro nombre de esta ciudad, un nombre costero, pero que en realidad es un nombre andino, un nombre de allá que tiene que ver con las alturas de los Andes. La verdad es que para la mayoría de los antofagastinos, y con mayor razón para los foráneos, es desconocido nuestro nombre, el por qué Antofagasta se denomina como tal. En cuanto a su toponimia, podemos decir que podría resultar o ser parte del Cacán meridional o de Aguita, Antofagasta, o también puede ser Antapacay. Inclusive sonaría poético y hermoso en el lenguaje de la etnia de los changos, los primeros en la etnia de los changos, los segundos habitantes que se establecieron en la zona del litoral de nuestra comuna. Los primeros fueron los Huentelauquén. Pero en el lenguaje de los changos, Antofagasta significa, o mejor dicho, Antofagasti, Puerta del Sol por la portada. Don Héctor, 1872, así como en algunas ocasiones nos ha remarcado bastante el año 1866, el término del conflicto con España, la apertura de las fronteras por parte de Bolivia, especialmente por Melgarejo.
volvemos nuevamente al año 1872. Un año de una connotación histórica importante para Antofagasta. Se estableció la primera municipalidad y regida por chilenos, por favor. Al respecto de esta fundación de Antofagasta, donde se trazaron las calles, aparecen las manzanas, se deja un espacio para que se pueda hacer una plaza, un área verde. También al poco tiempo se les condicionó a aquellos que compraron los loteos, los primeros propiedades en este plano del año. El primer trazado de una ciudad que tuvo Antofagasta en el año 1868. Claro, el trazado, de hecho, vinieron el agrimensor, las autoridades de Cobija, trazaron las calles, pero luego viene una comisión para diseñar el plano que es oficial. Y ¿Ya? quien está encargado de hacer esa planimetría es José Santos Prada, que es quien va a ser el primer plano de Antofagasta, y por lo que aparece el documento es conocido, está firmado en 1869, un ¿Ya? año posterior, y está firmado también como la localidad donde se pudo oficializar este documento en Mejillones. Ya. Entonces él tomó los bosquejos, hizo el boceto y al final terminó eso, lo firmó y lo mandó a las autoridades correspondientes en La Paz, ¿cierto?, en Bolivia, y aparece, por eso está fechado en el 69, 1869, está firmado por él y aparece ahí también como el lugar donde fue enviado fue desde Mejillones. Aparece como la chimba. Sí. El mapa. El mapa. Ya, el plano propiamente, está el plano regulador. El 1869. Antofagasta tenía un plano regulador. En 1869. Pero en aquel tiempo parece que estaba todo establecido. Las cuadras, cuánto era la medida, claro. las calles. Las calles, sí, eso sí, en el plano se establecen las medidas de las calles, de las cuadras, y lo que hace distinto a este plano y a esta ciudad que tiene calles que podrían decir que son avenidas. Todas sus calles son tan anchas que parecen avenidas. Y eso se le considera como la persona que intervino para que fueran unas calles anchas, fue Jorge Hick, el administrador Ingeniero. El ingeniero. Era británico, ¿cierto? Y él ya había vivido en lo que la Londres, esa Londres que estaba haciendo las grandes avenidas, y proyectó a la ciudad teniendo y considerando que iba a haber los progresos que ya se veían en las ciudades inglesas. Por lo tanto dijo, mire, por acá va a tener que pasar ferrocarriles, va a tener que pasar la modernidad, y las calles estrechas eran vistas como incómodas, y en Europa ya esas calles medievales estaban, muchas de ellas, echando abajo para crear grandes avenidas que permitieran la conectividad con respecto a las vías férreas que movían ese mundo de 1850 a 1840. A partir de 1830 se comienza la invención, la revolución del riel en el mundo. Según el historiador Jorge Cruz Larena, de los planos encontrados se conserva uno hecho por don José Santos Prada, fechado en Mejillones el 14 de septiembre de 1869, que al parecer sufrió correcciones con posterioridad a la fecha que en él se indica. En él se halla delineado el terreno de la Melbourne Clark y compañía, 17 manzanas y la plaza principal. Si se tiene en cuenta que cada manzana quedó dividida en 12 lotes, se tendrá un total de 204 lotes para otros tantos vecinos. Se asegura que Hicks fue partidario de establecer calles anchas con una extensión entre 17 y 18 metros. En el plano se consigna la siguiente leyenda:
República de Bolivia, plano oficial de la nueva población y puerto de Antofagasta, ubicado en la caleta de Peña Blanca. Los indígenas relataban que en el Cerro Caracoles, al interior de Sierra Gorda, la plata estaba en la superficie. Unos changos, Garavito y Osario, decían conocer el lugar. El minero Díaz Gana tuvo fe en la leyenda, organizó una expedición. Un francés de Prosapia, el barón Arnaud de la Rivière, que vivía en Cobija, se asoció al proyecto de Díaz Gana. La expedición anterior no tuvo éxito. Por tanto, José Díaz Gana preparó una nueva expedición. Pero, para asegurar su éxito, trajo desde Copiapó a un cateador de fama, al cangaya José Méndez. La expedición partió en marzo de 1870. Estaba formada por José Méndez, Simón Saavedra, Reyes, el carretero Sagredo y José Porras. Después de mucho caminar, se durmieron sobre unos cerros. El cansancio cerró sus ojos. La luz del sol naciente iluminó los cerros. El cangaya miró con asombro. Miles de luces centellantes como una explosión de fuegos de artificio se desprendían de los cerros. No tuvo dudas. Entonces gritó a todo pulmón y el eco devolvió la voz. Esos cerros tienen panizos de plata. El Cerro de la Plata estaba descubierto. Placilla de Caracoles. Dado que, ya lo hemos hablado también, dado que fue tal la explosión demográfica y la inmigración que generó el descubrimiento de Caracoles, y dado que el lugar más expedito para llegar a él era a través del puerto de Antofagasta, o de la vía de Antofagasta, Col. O sea, llegó López, llegaron Osa, llegaron Caravantes, se establecieron, eran solitos acá, empezaron a llegar las personas, y para el año 72, estamos hablando aproximadamente 6 años después, ya pasaban a ser simplemente unos vecinos comunes y corrientes entre medio de una maraña de gente. Efectivamente. Ya donde el chileno no podemos decir que era lo más amoroso que había acá. Me imagino que era muy difícil vivir en esa Antofagasta de 1872, 1873. Correcto. La creación del cementerio no solamente para los viejitos, ni para los enfermos, ni para las tadas. Imagino que las muertes acá por rivalidades, porque aparte me cuenta la historia, no sé si usted nos puede aseverar algo más, que este chileno, aparte de usar el culero, que eran los paños de cuero para proteger su ropa, siempre andaba armado. Siempre andaba armado, sí. Y lo otro es la epidemia. Hay que pensar cómo esta ciudad, que era algo muy pequeña, empieza a generar tanta cantidad de población y los servicios higiénicos. Correcto. Hay peligro de la epidemia, los contagios. Entonces todo eso, ¿quién tiene que administrar una ciudad? Tiene que generar reglamentos de higiene, salubridad, calles limpias, en fin, hay una serie de servicios de agua que así como solo no se podían establecer. Y por lo tanto eso hizo que este conjunto de personas, que eran 9, y de distintas nacionalidades, como tú lo has señalado, fueron 6 chilenos, 2 alemanes y un inglés, que ninguno boliviano. Ahora, te das cuenta, todos ellos, por la ley de que habíamos hablado, tenían derecho de una otra manera a participar del gobierno, porque era un gobierno local. Entonces, las leyes bolivianas ampararon y legalizaron que fueran todos extranjeros y ningún connacional. Pero eso no impidió para que todos ellos estuvieran comprometidos para hacer de una ciudad mejor, más limpia, más segura para sus vecinos y dispuesta a obtener ganancias del transporte, porque una de las primeras medidas fue crear peajes a las carretas que iban y subían de transporte a Caracoles. Entonces obtuvieron rápidamente ingresos municipales por el transporte, por el lastre que dejaban los barcos, y eso hizo que esa pequeña incipiente municipalidad del año 72 al poco tiempo tuviera ingresos y hacienda para poder empezar a hermosear un parque verde de entretención para sus vecinos, y ahí aparece la Plaza Colón, sus árboles, Plaza Colón desde siempre. Siempre Plaza Colón. Las primeras
calzadas o veredas de madera, ¿cierto? Regar la calzada de tierra, poner abrevaderos públicos para las mulas y los caballos. Para los Ferrari de aquellos tiempos. Correcto. Es decir, se crea toda una ordenanza para ir generando una ciudad que distinga a esta nueva urbe, que es un puerto y que abastece a la minería interior. Antofagasta se convirtió en el centro de embarque exportador del mineral, situación que obligó a Bolivia a declarar puertos menores a Tocopilla y Antofagasta. El puerto se atiborró de barcos cargados con mercaderías y seres humanos. En abril de 1872 recaló el barco Atacama con 350 personas, dispuestas a seguir viaje a Caracoles. Antofagasta asemejó a California, un pasadizo para trabajar, divertirse y enriquecerse. Las casas de Chingana brotaron como callampas. En el día trabajo y en la noche diversión. El vino y los licores saciaban las gargantas. Relinchos de caballo y estampidos de armas. Mujeres que reían, otras lloraban. El juego de maracas se practicaba en la calle. El desorden ciudadano quebró el silencio del desierto. El desorden generalizado, la inseguridad para las familias, el juego de azar incontrolado y las fiestas de amanecida motivan a los ciudadanos a organizarse. Después de una especie de cabildo abierto, citado por la autoridad, se designó el primer cuerpo de agentes municipales en enero de 1872, integrado por 6 chilenos, 2 alemanes y un inglés. Don Héctor, 1872, así como en algunas ocasiones nos ha remarcado bastante el año 1866, el término del conflicto con España, la apertura de las fronteras por parte de Bolivia, especialmente por Melgarejo. Volvemos nuevamente al año 1872, un año de una connotación histórica importante para Antofagasta. Se estableció la primera municipalidad y regida por chilenos, por favor. Pero aparece un personaje es un personaje realmente de connotación internacional, que no lo hemos sabido valorar en la historia. Pero lo que venía más adelante, 7 años después, se inició con este personaje, con don Quintín Quevedo. Efectivamente, Quintín Quevedo, un personaje, es un militar. No habíamos aparecido todavía los grandes personajes militares en nuestra historia antofagastina. Ya hemos hablado extenso sobre los mineros, sobre los comerciantes, los ferroviarios, los portuarios, pero lo militar aparece con Quintín Quevedo. Quintín Quevedo efectivamente es un militar de carrera, de grado, capitán de ejército, general de la República Boliviana, muy cercano a Mariano Melgarejo, y efectivamente llega un 6 de agosto de 1872 a el puerto de Antofagasta, la bahía de la Chimba, para tomarse la localidad y en nombre de la revolución de Bolivia en contra del presidente en ese momento, Agustín Morales. Contrató, financió una tropa de alrededor de 50 milicianos y además una cantidad de pertrechos militares que pudo cargar en 2 embarcaciones, en la barca María Luisa y en el pailot el paquete del Maule, un vapor pequeño. Y por lo que se cuenta, él en Valparaíso no fue fiscalizado de la mejor manera y que pasaron tanto las armas como las personas que traía, nadie se dio cuenta. Llega a la bahía de Antofagasta, bajan estas tropas y rápidamente se toman la ciudad. Antofagasta tomada. Hasta que se enteró que desde Cobija las autoridades
Cabrera. Claro, correcto. Se había enterado de esta sublevación y más aún estaban bastante molestos porque sabían que habían venido de Valparaíso y nadie se había dado cuenta de que digamos, la carga que venía era una carga subversiva armada para tomarse el territorio de Bolivia. Por lo tanto, rápidamente se arma un ejército para venir a reprimir a Quevedo. ¿Y Quevedo qué hace? Cuando las tropas de Cobija vienen por tierra, él toma y se va a Tocopilla. Y dos se cruzaron. Cuando llegan las tropas de Bolivia, digamos, de Cobija a la ciudad, no estaba ya Quintín Quevedo. Por lo tanto, van a tener que volver y va a ser en Tocopilla donde de una u otra manera se produce una escaramuza naval y terrestre con las tropas oficiales del ejército boliviano, con estos más de 500 hombres del ejército de Quevedo. Pero para la suerte de esta expedición subversiva, por decirlo de alguna manera, caen, pierden, y él, ante una maniobra para salvarse, se tira al mar, y efectivamente la Armada chilena había mandado a la bahía de Tocopilla al buque Esmeralda, y el buque Esmeralda él va a prestarle ayuda a Quintín Quevedo, nada hasta nuestro barco, y como nuestro barco en cierta manera es territorio del Estado chileno porque lleva bandera de la nacionalidad, tiene inmunidad diplomática y no lo pudieron capturar. El combate de Caleta Duendes. El combate naval de Tocopilla. Y ahí empieza el problema. Entonces, bajo este contexto, para que me entiendan las personas que desconocen este episodio, generó que se sumara 2 más 2. Es decir, si Chile está ayudando a los subversivos del Estado boliviano para que caiga el gobierno, Chile está en una postura de intromisión en la política interna de un país vecino, y por lo tanto ellos buscaron un aliado, un tercero que necesitaba realmente esta unión con Bolivia. Efectivamente, porque Bolivia se dio cuenta que si Chile estaba en una situación tan activa, podía llegar a algún acuerdo con Perú, y entre ellos dos podían quitar y repartirse este territorio, el territorio del litoral. Entonces dijo, efectivamente, en esta situación geopolítica en la que se está transformando ya el territorio en 1872, y más con Caracoles, que era una riqueza que se la peleaba cualquiera, decidió dar el paso de establecer al año siguiente, en 1873, establecer con Perú, en caso de alguna agresión de un tercero a uno de los estados, vaya a ser Perú o Bolivia, ambos se iban a ayudar de mutuo acuerdo para ir en contra del tercer agresor que les podía hacer alguna intervención. Don Héctor, estamos refiriéndonos que el año 1872-1873 se genera el clima que va a desembocar en el pacto secreto boliviano-peruano. Usted lo ha dicho más breve, conciso y preciso. Don Héctor, este habitante o esta habitante entre lo humano y lo divino tenía necesidades. Mucho. Por tanto, me imagino que primero la alimentarse, o tal vez podrá ser el agua. El agua. Vital elemento. Al principio fue López el que surtía de agua a la comunidad, mejor dicho, solamente a la compañía de salitres de Antofagasta. Correcto. El resto me imagino que lo traían en barco, hasta que se establecieron las plantas desaladoras. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo se hacía? De hecho... Ahí están los aguateros, los que nosotros... Los niños. Los niños, el barril de agua, el que se iba a comprar, se acercaba uno a la empresa destiladora de agua y ya tenía los barriles y los compraba.
o uno llevaba su balde y tenía que poner ahí en la bocatoma, llenarse de agua. Era como comprar leche actualmente o comprar benzina. Exactamente. O si no, los que eran más cómodos pasaban estos aguateros, estos ambulantes vendiendo agua, y pasaban y la gente le compraba. Las carretas aguadoras también eran muy común. Ese era el Antofagasta que se abastecía de agua, y toda casa de Antofagasta que se precie hasta muy entrado el siglo XX, hasta 1980, tenían sus tambores. Tambores de agua. En los patios de las casas antiguas de Antofagasta todavía está ese tambor que sirve mucho cuando se corta el agua, porque todavía ahí tiene agua. Entonces se guarda agua de provisión, porque en esta ciudad el agua fue vital, por lo tanto había que cuidarla y había que prever que no faltara. Dice por ahí que un 25% de lo que la persona lograba ganar como un salario en la ciudad se iba solamente en agua. En agua, es muy probable. ¿Cómo era nuestra ciudad en sus inicios? En donde cada palo y cada mina se traía de lejos, donde todo era realmente oneroso. Antofagasta en sus inicios era apenas un intento de ciudad. Calles de tierra y algunas de madera, casas construidas con el sistema de cañas y barro, sin alumbrado público, sin alcantarillado. Avanzando en el tiempo, circularon carretas que recogían el abrómico de las viviendas. Carretas, coches, caballos constituían el sistema de transporte. Teníamos un hospital, pero la gente igual moría por cosas que actualmente consideramos sin importancia: plagas, pestes, enfermedades. La empresa de mayor importancia en aquellos tiempos era la Compañía de Salitres de Antofagasta. Después se establecieron las fundiciones, Templemon, Bellavista, ya, y otras más. Antofagasta en su carga funcionaba con muelles, las naves no atracaban acá, no había puerto, era simplemente con estos botes, estos grandes lanchones en que se transportaban los sacos salitreros, ¿ya? Por tanto había mucho ajetreo en este borde costero, ¿ya? En aquellos tiempos, don Héctor, en donde resultaba tan sencillo morirse, pero tan complejo a la vez, si no se profesaba la religión oficial, ¿qué importancia tuvo el señor Matías Rojas? El establecimiento de él en este primer municipio que se establece en Antofagasta en 1872. Mira, Matías Rojas está desde el momento de la fundación o de la creación del municipio, de la junta de vecinos, de la junta de alcaldes, municipios. Es, por lo que cuenta, era un personaje muy de un temperamento bastante comprometido, altivo, era discutidor, era un colorín que efectivamente se apasionaba por las cosas que hacía. ¿Puedo decir que está reencarnado en mi persona? Podríamos decir. Gracias. Era vehemente. Eso quiero decir. Era vehemente las cosas por las que él creía. Y por lo tanto, como él tenía ese temperamento y ese carácter, él efectivamente se transformó en el primer regionalista, el primer paladín de la defensa de los intereses locales de Antofagasta. De toda la gente. De toda la gente, por eso fue un líder. Y en ese aspecto, él cómo empezó a darse cuenta que tenía que empezar a generar un ideario de beneficio y bienestar para la comunidad, es primero crear un medio de comunicación, un periódico, un diario, ¿cierto? Y por eso él invierte y él se transforma en el dueño y el editor del diario El Industrial. ¿El primer periódico de Antofagasta? No, el primer periódico de Antofagasta fue El Caracolino. Fue de un militar ecuatoriano, ¿cierto? Escipión Bernaza. Y ese ecuatoriano efectivamente es el primer periódico, pero el más importante después del 79 en adelante va a ser el periódico El Industrial, que duró por casi más de 80 años en la ciudad. Entonces, él como editor, como periodista, una vez se da cuenta que cuando llegaron las tropas chilenas y llegó Chile y se asentó en la ciudad,
en vez de haber sido beneficioso, la ciudad perdió casi gran parte de los derechos, gran parte de las libertades, gran parte de la autonomía que tuvo para poder en tan corto tiempo, cuando estuvo esos 11 años, ¿cierto?, que se crea en el periodo boliviano, hubo una ciudad que creció rápidamente, se ordenó, se hizo una ciudad confortable en lo que se pudo, ¿cierto? Pero luego, la ciudad desde luego se apagaron las luces, la ciudad no tenía cómo regar las calles y las carretas eran por una polvovea. Por entonces, ¿eso qué generó? Un descontento, y él se levanta y dice al Estado, bueno, hoy día somos chilenos, pero al final nos vemos abandonados por el centralismo y por el gobierno central, porque acá al final lo único que se llevan es la riqueza del salitre y no está quedando nada en la ciudad. 16 años antes de la fecha estipulada para el término del tratado, el Congreso boliviano acordó aumentar en 10 centavos el derecho de exportación del salitre por el puerto de Antofagasta. Durante un año se realizaron trabajos, conversaciones para revertir la ley que quebrantaba el pacto de 1874. No hubo acuerdo. Como la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta se negara a cancelar el aumento de la tarifa, el 14 de febrero de 1879 el gobierno boliviano decidió sacar a remate estos fines. Ese día, tropas chilenas al mando de Emilio Sotomayor ocuparon la ciudad. Cientos de personas acompañaron a la comitiva, mientras que miles de voces corearon el himno patrio. Nos llenamos de bandera y de entusiasmo. Antofagasta ya era chilena. Pero es el final a una historia que comenzó con la visión de un cateador y que se sumó al esfuerzo de otros emprendedores: López, Osa, Díaz Gana, Caravantes. Ellos y miles de compatriotas fueron los artífices de esta historia y merecen volver al sitial que les corresponde por legado. Es el respeto que toda sociedad debe a sus precursores. Un pueblo sin historia es un pueblo sin raíces. Así como queremos contar la historia de la vida de nuestros pioneros antofagastinos, Osa, Caravantes, López, Díaz Gana, también queremos mostrar la parte donde yacen, donde reposan sus restos. Nos encontramos en estos momentos en el cementerio de Caracoles. Vinimos a este lugar en busca de la historia de nuestra ciudad, de la historia de nuestra región, y en realidad nos sentimos desolados al ver lo que encontramos. Con este canto de las aves aquí en Copiapó, nos encontramos en el cementerio, en la parte antigua. Queremos completar el círculo para lo que fue la familia Caravantes, especialmente para Francisco y Domingo Caravantes, aquellos que se establecieron por allá por el Cerro Coloso y explotaron los yacimientos de cobre de ese lugar. Cuenta la historia que llegaron a tener cerca de 300 trabajadores, por tanto, la faena debió ser bastante grande. Se establecieron en Antofagasta
casi simultáneamente que en el tiempo de Juan López y en el tiempo de José Santos Poza. Tal vez hubiese resultado mucho más sencillo la búsqueda de estos personajes, o de este personaje, Francisco Caravante. La verdad es que ha sido tan compleja como la de todos los pioneros antofagastinos. Podemos decir con tristeza que no hemos podido cerrar el círculo y vamos a dejar en nebulosa donde reposan los restos de Francisco Caravante. Y ese mar que tranquilo te baña. Pero en esa noche, ese mar no fue tranquilo. Luego del fenómeno del sismo, vino un tsunami que barrió con la mayoría de los pueblos, caletas y ciudades del norte de nuestra región. Una de las más afectadas, Cobija y por supuesto Mejillones. Esto ocurrió en la noche. Por tanto, cuando buscamos la figura de Juan López, el desconocimiento de su historia y dónde yacen sus restos, puede hacer, ¿por qué no?, que en este evento desastroso de aquella noche haya perecido junto a su familia. Nos encontramos aquí en el cementerio número 1 de Valparaíso. De hecho, ha sido grato, después de revisar los libros, encontrar a la madre de José Díaz Gana y muy probablemente el cuerpo de José Díaz Gana, que está inscrito en 1909 aquí como trasladado a este cementerio. Podríamos haber cerrado el ciclo de los pioneros antofagastinos en un espacio en el cual ya se redujeron. Los cuerpos están reducidos a una sola tumba, pero aquí yacen los restos de José Díaz Gana. Desde el Cementerio General de Santiago, para todos los antofagastinos, la última morada de José Santos Poza. Descansa en paz en el recuerdo de Antofagasta, Chile. Gracias. En esta pasarela del muelle histórico de Antofagasta,
culmina nuestra entrega. La entrega de los 12 años de historia de nuestros pioneros, de nuestra gente, del esfuerzo, y pasa directamente a la historia de la ocupación. Fueron 12 años intensos, en los cuales, partiendo de un lugar totalmente despoblado, se convirtió en una semblante de ciudad llena de pujanza, llena de industria, llena de minería. Ha sido realmente un gusto el haber podido compartir con todos ustedes estos 12 años de historia. Queremos más adelante contar muchos años más de la ciudad de Antofagasta, Peñón Blanco, Peña Blanca, La Chimba, Antofagasti. Pero es importante que nuestra ciudad aprenda a valorar el patrimonio, aprenda a valorar el pasado, aprenda a valorar sus pioneros y, lo importante, proyecte su historia hacia el futuro. Antofagasta no nació ayer. Antofagasta nació en 1866, fruto de un hombre, Juan López Alfaro, que de hecho nunca hemos sabido de dónde venía y nunca hemos sabido en dónde reposan sus restos. Eso es parte de la historia de los pueblos, el preservarla, el entregarla a la comunidad. Pero si así como desconocemos la historia, también resulta fundamental y necesario que de cierto momento en adelante tengamos las ganas de poder mancomunar a toda nuestra gente bajo una idea común, que Antofagasta no solamente es minería, Antofagasta puede ser arqueología, Antofagasta puede ser geología, Antofagasta puede ser turismo, Antofagasta es patrimonio. Y la ciudad la hacen las personas. Recordemos algo muy especial. Ser chileno es un orgullo de muchos, y ser antofagastinos es privilegio de pocos. Los que llegan tienen que amoldarse a las costumbres y a la tradición que prevalece en cada una de las ciudades. No los que llegan vienen a formar ciudad. Siempre es un gusto, nos estaremos encontrando en cada pasaje de la historia. Sus amigos, caminantes del desierto. Hasta siempre. Amor mío, dancemos este vals y olvida la penuria que trae en su compás. Tú nunca te olvides del hombre que te amó, el que con voz honora amores te juró. Quiere que yo desconfíe ya de las caricias que mal me jurabas tú, para que de este modo yo pueda implorar tu falso amor. En la vida en que el alma se turba, seducida por el huracán de mi querer, oh, que más estrella pueda yo tener, aún no comprendo este mal, porque habré nacido para tanto padecer, esta mala estrella quiero yo romper, no hay remedio para mí, para calmar mi sufrir, mejor quiero morir. Sin poder olvidar, recordando esa mujer que me juró no serme infiel. En un país tan extenso como Chile,
En un país donde podemos establecer un concepto de unidad, donde bailamos la cueca desde Arica a Punta Arenas, donde el ropaje nos acompaña por toda esta franja de tierra, siendo de que cierto ropaje nos puede servir para ciertos lugares y no para todos, este concepto unitario nos fue quitando la identidad. Nos establecieron fechas de celebraciones, especialmente hechos bélicos, que no solamente son para Antofagasta, sino que son para todo el norte. Correcto. ¿Ya? Nos establecieron fechas que son para el país, pero nos quitaron algo. ¿Qué es la identidad? Era nuestra propia identidad. Ahora es el tiempo, en una sociedad mucho más educada, en que esa identidad la podamos recuperar. Vuelva. Podamos tener nuestra propia idiosincrasia, lo que es nuestro, lo que nos identifica, lo que nos hace diferente a todos los restos de nuestra región y al país. Don Héctor, se le agradece enormemente, porque lo que estamos haciendo es buscar, escarbar sobre toneladas de tierra lo que un día se ocultó. Los orígenes de Antofagasta. Antofagasta, los años olvidados de su historia, 1866-1878.